Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de julio del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, aquí en este Evangelio vemos lo de siempre. El Señor termina de curar, como siempre lo hacía además. El Señor vino a proclamar la palabra, vino a curar a los enfermos, a expulsar a los demonios, a resucitar a los muertos. Y eso es lo que hacía. Y eso es lo que admiraba a la multitud, como no es para menos. Sí, realmente veían en él algo que nunca se había visto en Israel. Nadie había sido como Jesús. Y estaba realmente admirado, las multitudes. Claro, contra esto estaba la opinión, como tantas veces ocurre, de aquellos que se llaman conocedores de un tema y en cierto sentido, y a lo mejor en todo sentido, menosprecian la opinión popular. Los fariseos, por ejemplo, en este caso puntual, conforme al relato, ¿qué entendían y qué decían? Y decían que Jesús estaba endemoniado. Algunos creían eso, sí, muchos, inclusive cercanos a Jesús, y que expulsaba a los demonios en el nombre y con el poder del príncipe de los demonios. Esto es un disparate, claro, dirá alguno que desde un punto de vista absolutamente objetivo consulta y entiende el relato y advierte fácilmente que el comentario de los fariseos era propio de la envidia, del egoísmo, de la calumnia, de la que eran presos aquellos que, por otra parte, no sabían de lo que hablaban, porque lejos de ellos obrar como hablaban. Y el que no hace lo que dice, en realidad ni siquiera entiende lo que dice. Habla por hablar y sus palabras son al viento. El Señor decía y el Señor hacía. Y lo que decía lo hacía. Y ese era el testimonio real de su poder real también. Claro, el Señor tenía amor, porque para eso vino, precisamente por ese mismo amor de Dios en él. ¿Vino a qué cosa? Vino a recuperar para la humanidad la vida que la humanidad la tenía perdida, la había perdido. Y veía a la muchedumbre como realmente era. Y en esta comparación se nos dice, como ovejas sin pastor. No tenían una guía, alguien que los condujese. Porque la opinión de aquellos religiosos profesionales, llamémosle, de esos fariseos, por ejemplo, una secta poderosa, era más para desorientar que para orientar y conducir a la gente que no conocía el verdadero conocimiento y a un rumbo y a un camino que los llevase finalmente a la cual debe ser el objetivo de toda persona que está en este mundo, la vida. En definitiva lo que buscamos es la vida. Y no la muerte que está siempre ahí cercana, por causa del error de la ignorancia del hombre.
Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, el Señor dijo algo que hasta el día de hoy lo seguimos entendiendo y lamentablemente lo seguimos viendo. Veía a las muchedumbres como ovejas sin pastor. ¿Qué dijo a los suyos? Sí, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados para que envíe obreros a la cosecha de la mies. Y este cuadro que observó Jesús en su tiempo, luego de hacer tantas maravillas como hacía, de sanar a los ciegos, en este último caso que vimos en este Evangelio, también de expulsar el demonio que mantenía mudo a un hombre y el mudo habló, el Señor dice, rueguen al dueño de los sembrados, pídanle a Dios que envíe qué cosa, y que envíe verdaderos proclamadores de la palabra, seguidores del Señor, discípulos de Jesús, miembros de la iglesia. Y uno mira un poco, digamos, en el día de la fecha, sí, siempre estando atentos al tiempo que vivimos, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI, claro, y ¿qué observamos? Echando una mirada en torno al mundo que nos rodea. ¿Sigue siendo abundante la mies? Claro que es abundante. La palabra de Dios es el alimento que alcanza para todos. Recordemos cuando el Señor alimentó a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Pero el alimento procedía del poder de Dios y sobró. Y se guardó lo que sobraba. Hay alimento para todos. Hay palabra de Dios para todos. Faltan los proclamadores de esa palabra, los obradores de esa palabra. Falta el testimonio potente de aquellos que tienen que seguir y siguiendo los pasos de Jesús, ser verdaderos obreros de la vida para la vida, verdaderos trabajadores en el sembrado de Dios. Pidámosle también nosotros, hermanos queridos, a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle que envíe obreros, y en tanto nosotros salgamos también a trabajar el sembrado de Dios. No nos quedemos sentaditos, salgamos a la calle, salgamos a hacer lío, como dice el Papa Francisco, salgamos a proclamar la verdad del Evangelio, salgamos a realizar la obra que Dios demanda de nosotros. Vamos a hacer frutos como mandó el Señor de esta palabra que es eterna, que es Dios, que es la palabra de Dios, que viene a nosotros. Con el poder de Dios salgamos, hermanos, con el mayor poder con que podemos estar en un mundo que muchas veces no nos va a creer, pero salgamos a hablar. Salgamos a obrar y testimonio nuestro debe ser nuestra conducta y nuestro acto de acercarnos a todos, a tantos que no tienen la menor idea de lo que es la palabra de la vida. Es el desafío de nuestro Señor. Él lo hizo, fue a todas las aldeas, pueblos, localidades vecinas. No paró en su gestión. La consumó, sabemos cómo, con qué amor lo hizo y por quién y para quiénes lo hizo. Lo hizo para todos. Quiere decir que todos estamos entonces con el compromiso real de ser los seguidores que el Señor vino a buscar para que cada vez haya menos gente en el error como estaban en el tiempo de Jesús y como lamentablemente, hermanos queridos, podemos decir que está en nuestro tiempo también. Así que salgamos a trabajar. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, salgamos a obrar la palabra que Dios nos ha dado a conocer para que otros, como nosotros también nos han transmitido la palabra de Dios, sea transmitida y podamos encontrar en el Señor, en su palabra, en las obras, lo que es la verdadera vida. Lo que es la verdadera vida, decís bien vos, Patricia, claro que sí. Dejemos de buscar la vida, dejemos de buscar la felicidad por tantos caminos cerrados que por el testimonio de la historia nos damos cuenta que han terminado en muerte, que han terminado en violencia, en guerras y en todo lo que es la historia de la humanidad sobre el planeta. Salgamos a buscar lo que el Señor
nos va indicando. Sigámoslo a Él. Él nos guía por un camino nuevo, vivo, el camino de siempre, el que nunca deja de ser, para obtener la vida que nunca deja de ser. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de trabajo en función de esa fe que nos has donado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.